Justicia en la Mira, edición de hoy viernes 14 de octubre. Estamos con un invitado en la jornada de hoy aquí en la radio. Ya le saludamos directamente a don Luis Edgardo Aguillón. Él es ciudadano chileno, pero es más paraguayo que varios de nosotros. Don Luis, buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo está? Un gusto estar en tu radio y poder tener la oportunidad de manifestarme al respecto. Bueno, la audiencia seguramente se preguntará de qué caso estamos hablando. Una historia bastante trágica que enlutó a una familia. Estamos hablando en este caso del brutal asesinato de la abogada Graciela Fuster, que se dio el 8 de octubre, en horas de la noche del año 2010, en una residencia, en la residencia de su propio hijo. Y quien aparece como acusado, justamente el propio hijo biológico, en este caso, el también abogado, ex defensor público Marcelo Fuster, actualmente recluido en el penal de Tacumbú. ¿Y quién es don Luis Edgardo Aguillón? El esposo de la víctima en este caso. Él también fue víctima de un homicidio tentado que por un milagro realmente este señor que está con nosotros hoy pudo salvar la vida y hoy está con nosotros para contarnos justamente esta terrible experiencia que le tocó vivir. Hay un proceso judicial, un proceso penal bastante avanzado ya. Lastimosamente la situación afecta a la misma familia y en este caso estamos hablando de un hecho sumamente grave, el hecho de matar a la propia madre, planificar la muerte de quien le había dado la vida a uno. Y bueno, realmente esto en su momento conmocionó a todo el país, sobre todo en atención a las circunstancias que rodearon a este hecho. Esto simplemente para que la audiencia, don Luis, tenga una idea de cuál es el caso al que vamos a hacer referencia en la tarde de hoy. Don Luis, comenzamos hablando de quién es Marcelo Fuster. Bueno, Marcelo Fuster realmente es el hijo de mi esposa, Graciela Fuster, mi hijastro. Bueno, con él tuve la oportunidad de compartir muchas cosas en muy buena forma, nos queríamos bastante y por eso no deja de sorprenderme toda la situación que ha ocurrido. En ese sentido, vos estabas casado ya hace bastante tiempo con la señora Graciela, ¿no? Y ustedes vivían acá en Asunción. Sí, en Asunción prácticamente 15 años ya que estábamos juntos. ¿Y Marcelo también ya tenía una familia formada? Sí, normalmente él siempre fue un tanto independiente, siempre vivió separado hasta cuando formó su familia 2 años antes de que ocurriera todo, se casó y formó su hogar, comenzó a pagar su casa, su hijo estaba por nacer, precisamente a los 5 días después que ocurrió todo nació su hijo. Tenían buena condición laboral, tanto él como su esposa. ¿Su esposa también era funcionaria su esposa judicial? Es funcionaria judicial, abogada, relatora de alguno de los miembros de la Corte Suprema. Analía Miyazaki. Analía Miyazaki Miyamae. Exacto. Bueno, todo venía bien, digamos, normal, con algunas cuestiones familiares, lógicamente, que se dan en todos los hogares. Bueno, ustedes reciben una invitación de Marcelo aquel 8 de octubre para ir a su casa, una cosa así. ¿Podés comentarnos desde esa parte? Sí, normalmente todo el entusiasmo nació más bien de él, el sentido de querer incentivar más bien en mi esposa, porque ella lógicamente tenía la facilidad de prenderse fácil de lo que tenían que haber eventos para festejar. Entonces él hizo presa de ella, entusiasmándole con celebrar las 37 semanas del embarazo del bebé que estaba por nacer y que había que celebrar en algún lugar. Y obviamente mi esposa me manifestó ese mismo entusiasmo a mí mientras yo estaba enseñando, me mandó algunos mensajes de manera tal que pudiera estar pendiente al salir de mis cátedras para poder reunirnos y poder hacer efectivo ese festejo.
Bueno, ¿qué pasó? Esa noche, o sea, llegó el día, vos estabas enseñando en una universidad privada, entiendo. Sí, efectivamente yo salí alrededor de las 7 y poco, cerca de las 7:30 de la tarde, salí de casa después de merendar con mi esposa, que fue la última vez que la vi, y fui a enseñar precisamente a la Facultad de Ingeniería de la Uninorte. Y por todo lo que yo he visto realmente de los antecedentes vistos ya desde más lejos, he observado obviamente de que él cursó una serie de mensajes con mi esposa en el momento que yo salí de casa para poder efectivizar el hecho de que ella se preparara y pudiera salir con él para él de alguna manera llevar a cabo sus instintos. Bueno, él, según lo investigado al menos, él primero le lleva a su madre hasta la casa. Sí, efectivamente, yo sin saber nada de todo lo que estaba pasando, obviamente yo cursé algunos mensajes, mi señora me mandó alrededor de las 8:20 el mensaje que él le había mandado acerca de el entusiasmo de celebrar las 37 semanas del embarazo en algún lugar, en algún shopping, y ella me hizo notar de que estuviera preparado para tal efecto, y le dije que le iba a llamar a las 10 de la noche, y cuando terminé mis cátedras a las 10 de la noche le llamé a uno de sus teléfonos, no contestó. ¿A tu esposa? A mi esposa. Le llamé, sí, y le llamé a un segundo teléfono y respondió, pero con una voz muy lacónica, que siempre yo dudé que había sido ella, porque ella siempre fue una persona muy expresiva, que nunca contestaba con un no o con un sí, siempre decía algo más, y era tan expresiva que ella manifestaba cualquier detalle que hubiera a su alrededor. Yo lo acepté, que me haya dicho, bueno, espera que ya vamos a buscarte. Es que fue lo único que yo escuché cuando le llamé por teléfono. Obviamente esperé, y pasaron las 10:20, y en la universidad obviamente el sistema de vigilancia me pidió que saliera porque tenían que ellos cerrar las puertas de la universidad, y esperé en la parte baja. Le manifesté al vigilante de que obviamente mi hijo no venía a buscarme, y estaba preocupado. Obviamente él llegó cerca de las 11 o 11 menos 20, creo que llegó, estacionó frente al Sanatorio Americano, y bueno, y me dirigí junto a él. Y lo primero que me llamó la atención, que él estaba solo. Mi mujer nunca quería quedarse en casa cuando tenía la oportunidad de ir a buscarme. Como yo digo, siempre era mi gran admiradora. Ella quería estar siempre cerca de mí, quería ir a esperarme. Entonces me llamó mucho la atención y pensé que ella había tardado más en arreglarse y se había quedado en casa. Entonces le manifesté a Marcelo, le dije, bueno, vamos a casa entonces, le dije. No, me dice, ya no, porque yo fui a buscar a mamá y la llevé a mi casa, le dice, así que vamos a mi casa. O sea, te dijo que tu esposa ya estaba en la casa de él. Estaba en la casa de él. Y bueno, y él venía a tu encuentro para ir a la casa y bueno, y compartir un momento en familia. Efectivamente, sí, él venía solamente a buscarme a mí. ¿Pero y qué pasó ahí? Bueno, él me fue a buscar, en el camino me manifestó que quería pasar ahí a Juan de Salazar con Perú, comprar unas latas en una gasolinera, una lata de cerveza. Yo le dije, no, ¿para qué? Le dije, si no necesitamos, si vamos a celebrar, ¿qué sentido tiene comprar 2 latas en el camino? Si el objetivo era celebrar. No voy a comprar nomás, me dice. Es como siempre dije yo, gracias a Dios, en buen momento él decidió pasar, porque obviamente una de las cintas de grabación del sistema de video de esa gasolinera está como una de las pruebas, como una de las evidencias del hecho de él haber pasado a comprar las latas, hasta las boletas de esas compras y hasta los videos. Entonces compró las latas y nos dirigimos a su casa. Ya en su casa él abrió el portón automático y le manifesté algunas cosas acerca de su portón, pero no hizo mayores comentarios, y entró rápido y me hizo sentar en alguna silla que tenía en la cocina. Me llamó la atención el silencio y la oscuridad de la casa, pero como siempre digo, uno nunca tiene la desgracia en la cabeza, nunca tiene la desgracia en la mente. Aparte era prácticamente tu hijo. Claro, entonces obviamente solamente algo que me llamó la atención, tanto silencio. Y recuerdo que él me hizo sentar en la única silla que estaba preparada en esa cocina. Siempre las otras veces que yo estuve en esa cocina había más sillas, pero me llamó la atención que había una sola silla. O sea, no te llevó a la sala, porque es lo que correspondía, por ejemplo. No, me llevó a la cocina, y en la cocina tenía la silla de espalda a la escalera, donde supuestamente él iba a subir. Y como no vi otra silla, obviamente me senté, dejé mi maletín con mi computadora en el piso y me senté a esperar.
Él subió rápidamente, lo sentí subir las escaleras y bajó muy poco tiempo, dos minutos. Ahora bajado, sentí sus pasos que bajaban y en el momento que bajaban obviamente sentí que me atacaban por la espalda, mi cuello, me cortaban y me doy cuenta de que era él. Me doy vuelta y digo, ¿qué pasa? Y era él que estaba con 2 cuchillos atacando con dos cuchillos, con mucha rapidez, con la seguridad de que él tenía que jugar a matarme antes que yo reaccionara. Y obviamente consiguió su objetivo porque no me dio lugar a reaccionar. Él era es un hombre grande. Sí, es un hombre grande, es macizo, ¿no? Mayormente bien formado. Y te atacó con 2 cuchillos. Entonces me atacó rápidamente, cortando con jugó al cuello. Sí, me jugó al cuello por atrás, por delante, y cuando yo me doy cuenta que era él, y le dije, lo que atiné a decirle, bueno, Marcelo, le dije yo, ¿por qué me hace esto si yo te quiero tanto? Y él me responde con una voz un poco molesta, lo hago porque ustedes quieren vender la casa, me dice. ¿A la casa de donde ustedes estaban viviendo? La casa donde estábamos viviendo, que mi esposa obviamente estaba en tratativa de venderla, porque ya era una casa grande para nosotros dos, obviamente. Y la casa se estaba deteriorando y no tenía sentido vivir en un lugar tan grande cuando podíamos vivir en un departamento que estábamos habilitando. Y bueno, ¿y qué pasó después? Y bueno, él, una vez que ya consiguió su objetivo, yo caí al suelo, obviamente desangrándome, y me golpeó con algún objeto contundente en la cabeza 2 o 3 veces. Yo prácticamente casi quedé anulado, ya no tenía, digamos, la vitalidad como para poder reincorporarme. Lo que sí recuerdo que nunca perdí el conocimiento. Me arrastró hasta el fondo de su casa. Ah, él te arrastró. Sí, me arrastró hasta el fondo de su casa, me dejó en el fondo, me pateó, apagó la luz. Y como yo digo, él habrá percibido que yo estaba vivo, pero en la forma como yo que me ya estaba... era cuestión de minutos, claro, tu muerte. Claro, como yo me estaba desangrando, era cosa de minutos, que es lo que yo pensé también mientras estuve en silencio en la oscuridad ahí, que era simplemente una despedida a la vida y que era simplemente cosa de minutos. Y durante ese tiempo él estuvo limpiando, estuvo trapeando, le sentí ir y venir, abrir canilla. Limpiando la escena. Estuvo limpiando la escena, el piso, mucho limpió. Después lo sentí que abrió el portón peatonal que da hacia la calle, y no me recuerdo haberlo sentido más. Pienso que él habrá ido a tirar algún objeto a la calle, supongo, en mi cortapluma, mi teléfono, que es las cosas que yo tenía conmigo, y habrá ingresado por la puerta del frente. En ese intertanto yo percibí que ese portón estaba abierto. No tuve la intención de salir, simplemente fue un impulso que me empujó a arrastrarme y alcanzar ese portón y pedir auxilio. Ganar la calle. Y pedir auxilio. ¿Es cierto que tenía 1 o 2 cuchillos todavía incrustados por el cuello? Sí, tenía un cuchillo detrás de mi oreja izquierda, un cuchillo incrustado del cual se había desprendido ya el mango, estaba el cuchillo solo, la hoja completa incrustada en el cuello, y otro en la parte frontal. Tenía 2 cuchillos que me recuerdo que fue... yo obviamente no me daba cuenta de nada, porque obviamente el dolor no existe en esos momentos. Y lo que sí percibí, que la gente que me auxilió se impresionó y dijeron, no puede ser, tiene 2 cuchillos en el cuello, que es lo que yo escuché. Y fue muy impactante. Una escena de ese tipo, sí, claro. Es una de película de terror, como se dice. Sí, no, indudable, que me imagino que yo no me vivía a mí mismo, pero por las reacciones de la gente que me auxiliaron sí pude percibirlo. Y después te auxiliaron y te llevaron a emergencias médicas, supongo. Sí, normalmente la gente se encargó, la misma policía, me preguntaron mucho acerca de qué ocurría adentro, de quién había sido la persona que me había atacado. Le dije que había sido mi hijastro que me había acuchillado, y que ingresaran rápido a la vivienda porque estaba la esposa de él embarazada, que yo temía que él podía hacerle algo. ¿Su esposa estaba en la casa también? La esposa de él estaba dentro de la casa. Y bueno, y además le dije que yo no sabía acerca de mi esposa, de Graciela, no sabía dónde estaba, porque lo que en ese momento, después de haberme ocurrido todo eso a mí, yo la imagen que tuve es que él fue a nuestro hogar en la casa de San Alfonso, cerca de Rabiñandutí,
que había matado a su madre y después había venido a buscarme a mí para matarme. Por eso le advertí a los policías que fueran a esa dirección, les di el teléfono, les di el celular de ella, que llamaran y que procuraran encontrarla, porque ella realmente su vida corría peligro si es que todavía estaba viva o podía estar muerta. Qué terrible. 18:57, esta es Radio 1000, Justicia en la Mira, 24:8 la temperatura del momento. Reitero que está con nosotros don Luis Edgardo Aguillón, recordando aquella terrible noche del 8 de octubre del año 2010, cuando en este caso Marcelo Fuster, ex defensor público, asesinaba a su propia madre, al menos según la acusación fiscal, la abogada Graciela Fuster, y también intentó matar a quien hoy está con nosotros justamente, don Luis Aguillón. Bueno, don Luis Aguillón continúa también con nosotros aquí en los estudios de Radio 1000, bueno, contándonos de qué manera sobrevivió a aquel ataque criminal realmente terrible, donde está acusado su propio hijastro Marcelo Fuster. Bueno, Luis, eso que estuviste relatando tan detalladamente es un relato escalofriante, si se quiere, y bueno, lastimosamente cuando ocurría todo esto a tu esposa ya le habían matado, ¿verdad? Sí, efectivamente, ella realmente estaba muerta. Yo no supe nada de eso. Solamente me enteré al día siguiente en emergencias médicas, cuando me desperté de la operación y se acerca, indudablemente también supe después que era el juez y la fiscal que se acercaron a mí con un papel y me mencionaron de que yo no podía hablar porque me habían hecho una operación de traqueotomía. Por lo tanto querían que yo en ese papel escribiera el nombre de la persona que me había atacado. Le escribí con un poco de dificultad el nombre, y ellos tomaron el papel y se alejaron, y cuando se fueron alejando, él le comentó a ella, le dijo: ves, es el mismo tipo que mató a la señora. Entonces ¿Llegaste a escuchar eso? Yo escuché eso y ahí pude comprender realmente cuando se referían a la señora, se referían a mi esposa. Entonces, cuando ingresé a la pieza de emergencias médicas, le pregunté a uno de mis hijos si mi esposa estaba muerta. Él indudablemente se desconcertó con la pregunta que yo le hice, pero más bien yo se lo afirmé y que me dijeran si estaba. Le pregunté: ¿está muerta o no? Sí, está muerta, me dijo. Entonces con eso yo reafirmé obviamente lo que había escuchado en la sala de operaciones de emergencias médicas. De esa manera me enteré yo de que ella estaba muerta. Ahora, después, una vez que lograste recuperarte, restablecerte, pudiste interiorizarte también de todas las circunstancias, de qué manera Marcelo le había asesinado a su propia madre. Sí, no, indudable. Yo realmente estuve muy cerca de todo lo que es la parte de la investigación, fui parte de la investigación, hice de investigador, hay muchos documentos desde que obviamente fui el instigador de conseguirlo, de presionar con la fiscalía, con el juzgado, incluso el último documento de la pericia de los aparatos telefónicos, que fue lo que arrojó pruebas muy impresionantes. Entonces todo eso yo no descansé porque era lo único que me movía, lo único que me daba energía, era estar encima del caso, leer las declaraciones de todas las personas, unas a otras las tengo archivadas, las digitalicé, las fui cotejando con las declaraciones de la esposa del imputado para ver realmente las contradicciones, porque yo tenía algo, me intuía de que no podía ser de que una persona viviendo en un lugar donde ocurre un terrible asesinato, que esté en un dormitorio sin haber sentido nada. Entonces obviamente eso no me dejaba en paz, tenía que encontrar algún elemento que pudiera llevar para imputarla. Ahora, ¿de qué manera, según la investigación al menos, el acusado, en este caso Marcelo Fuster, acabó con la vida de su madre? Según los relatos y las suposiciones y los elementos que se encontraron en la escena del crimen, obviamente yo relaciono de que él con su madre se sentaron en el living, que está cerca de la chimenea del hogar,
y no sé si se habrán discutido, ¿no? De eso no lo sé, pero sí, de todas maneras, él intentó matarla con una pistola, apuntándola a la cabeza, cuya arma él la percutó 7 veces y no salió ni un solo tiro. Entonces, como no pudo lograr su objetivo, golpeó a su madre con el arma se rompió en la cabeza de ella indudablemente habrá huido, porque en el trayecto donde están los restos, las piezas del arma desmontada o despedazada, hay huellas de sangre en todo ese trayecto, que deben ser 7, 8 o 10 metros hasta el sofá donde a ella la encontraron, digamos, muerta. Entonces, por eso de que creo de que ella habrá gritado mucho, porque mi mujer era una mujer que tenía unos pulmones muy fuertes y era de gritar fuerte, porque tenía problemas con alguno de sus oídos, de un accidente que tenía, entonces escuchaba un poco menos en uno de sus oídos, entonces solía hablar fuerte. Entonces por eso creo que ella habrá gritado mucho, y me es inconcebible que nadie haya podido escucharle. Llegó hasta el sofá donde ella cayó finalmente con algún golpe ya contundente, y sin conocimiento obviamente él la degolló. Hay una serie de cuchillos que aparecieron en la escena, cuchillos de todos los tamaños, y algunos torcidos obviamente porque se habrán encontrado con huesos o clavículas de ella, y finalmente terminó por degollarla en el lugar donde se le encontró a ella, en el sofá. Qué terrible. ¿Pudiste saber lógicamente después de qué manera fue detenido Marcelo Fuster esa misma noche? Sí, normalmente sí fue detenido esa misma noche, porque cuando yo salí a la calle los policías me preguntaron qué es lo que había pasado, les mencioné de que había sido mi hijastro el que me había acuchillado. Entonces ellos, con un poco de temor, quisieron entrar, pero me preguntaron si estaba armado. Le dije que yo no sabía si estaba armado, pero no podían esperar dejar de entrar si adentro estaba la esposa de él embarazada. Y indudablemente los policías entraron al lugar, y él en ese momento se estaba bañando en la parte alta. Por lo que yo veo y relaciono todas las declaraciones, él se estaba bañando en la parte alta cuando los policías ingresaron al hogar. Ellos fueron encendiendo las luces porque estaba todo muy oscuro, y en un momento uno de los testigos clave, que es un vecino del lugar que tiene un supermercado, que fue la declaración más fidedigna y más clara que he podido leer, él describe cómo entraron al hogar y fueron encendiendo las luces junto con la policía. Al encender una de las luces pudieron ver el cadáver de mi esposa tendido en un sofá ensangrentada. Entonces ellos no continuaron ingresando, solicitaron más refuerzos y se replegaron hacia el patio. Y en ese momento él sintió, parece, los ruidos de la gente que estaba en el patio de su casa, y bajó las escaleras, y en el momento de bajar las escaleras él apagó la luz del lugar donde estaba el cadáver de su madre, pensando de que los policías no la habían visto, pensando que a él se le había quedado encendida. Fue el primer intento que hizo, fue apagar la luz para evitar, digamos, que la vieran. Y en ese momento, cuando él apagó la luz, los policías lo detuvieron, lo esposaron, porque con esa actitud, con ese gesto, él demostró obviamente que estaba queriendo ocultar algo. Ahora, don Luis, y Marcelo simplemente se molestó porque ustedes iban a vender esta casa de Asunción, y por eso planificó y asesinó a su madre, intentó matarte a vos, ¿o hay algo más? No, indudablemente no hay otros elementos. Solamente me recuerdo que mi esposa tenía una casita pequeña en San Bernardino que ella la vendió también. Él quiso oponerse en esa oportunidad cuando se quiso vender esa casa, y yo le dije a él que no se involucrara, que no se metiera, porque su madre era libre de vender lo que quisiera, y se oponga o no se oponga, ella igual la iba a vender. Así que mejor que se calmara y adoptara una actitud positiva. El hecho de que si ella la vendía, indudablemente a mí no me cabía la menor duda que ella le iba a dar una parte, porque ella era una mujer muy generosa, incluso con los extraños. Y le dije que no se metiera, le dije, porque ella es libre de hacer lo que quiera con su casa, porque esa casa le costó mucho sacrificio a ella, le dije yo. Ella pagaba más de la mitad de su sueldo para pagar esa casa que estaba en construcción. Indudablemente tenía todo el derecho a venderla para disfrutarla en vida, el dinero que podía
de ese hogar. Y bueno, el dinero de esa casa simplemente se fue en una operación que me hice yo de vesícula en parte, y el resto que fue para nuestro aniversario de matrimonio, que hicimos un crucero en los Estados Unidos, y eso fue todo porque era una casa muy pequeña, de muy poco valor, entonces no era un costo muy oneroso. Entonces, eso fue más o menos lo que yo creo que él fue visualizando, de que si se había vendido esa casa, podía pensar que la otra, en la cual estábamos viviendo, también se iba a vender, y que le fue preocupando el tema. Pero él tenía su casa, una residencia mucho más grande que la de ustedes, incluso, ¿no? Sí, no, indudable, eso es la parte que a mí me desconcierta, porque él es un profesional que junto con su esposa obviamente eran personas muy capaces, hicieron muchos cursos, eran doctores en leyes, eran escribanos, habían hecho muchos cursos, muchos doctorados, y tenían buena posición económica, tenían buenos cargos, estaban pagando una casa, digamos, bien grande, onerosa, y su hijo que estaba por venir, ellos estaban recién casados. Creo que es la condición ideal de que toda pareja puede querer o puede aspirar sin tener que, digamos, tratar de mirar los bienes ajenos, o ver los bienes de su madre, o tratar de disponer de los bienes de su madre si él tiene los propios. E incluso yo le dije en una oportunidad de que si su madre ella vendía esa casa, él tenía que adoptar una posición, digamos, positiva, como fue la que adoptó su abuela. Le dije, su abuela cuando quiso vender su casa, todos sus hijos cedieron a favor de ella cuando era viuda. Entonces ella dispuso del hogar y pudo venderlo y pudo pasar su vejez con ese dinero. Pero obviamente él tenía otra manera de pensar, otra actitud, y creo que llevó a cabo lo que él pensaba. Bueno, Luis, él es otro compañero que está conmigo también, Juan José Pérez. ¿Qué tal, sí, ¿qué tal? Un placer. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos hablando de este caso terrible, hace un año. Bueno, hoy Marcelo Fuster, en mi barrio, sí, en tu barrio, ya paso está en prisión en Tacumbú. Marcelo Fuster fue acusado recientemente por la fiscal Ariela Chaparro, y está a la espera de la audiencia preliminar. Es un estudio psicológico psiquiátrico, ¿no? Sí, no, yo desconozco realmente, pero me imagino que le habrán hecho algún estudio de tipo psiquiátrico, aunque realmente pienso de que si él era un funcionario judicial que tenía una cierta trayectoria dentro de los estrados, indudablemente a todos los cargos que accedió, sin lugar a duda, yo he visto los reportes psicológicos que le hicieron, digamos, en cada uno de los cargos que fue asumiendo. Entonces pienso que esos reportes psicológicos obviamente tienen que tener la veracidad que corresponde para nombrar a las personas que van a hacer justicia. Sí, escuchándolo un poco su triste historia, ¿no?, de lo que pasó. Una opinión mía que yo tengo de lo que hizo en su momento fiscal, un poco mezquino, envidioso, hasta si se quiere un poco ingrato con la madre. La madre, claro, cada uno es libre de disponer de sus bienes. Y muchas veces los hijos se oponen, se quieren oponer y bueno, esto realmente, pero esto pasa en muchas familias. Él sobrevivió y está contando la historia. Claro. Ahora, también la esposa, ¿cómo es que se llama ella? Analía Miyazaki. Analía está Miyazaki procesada. también está imputada, fue imputada recientemente. Sí, fue imputada recientemente, estos últimos días. Por la fiscal Ariela Chaparro por 2 delitos, pero son delitos, no como complicidad en el crimen, sino más bien por no haber avisado de lo que estaba ocurriendo esa noche en la misma casa donde ella estaba, omisión de dar aviso de un hecho punible y otra actitud, omisión de auxilio. Omisión de auxilio y omisión de dar aviso de un hecho punible. Dos omisiones que le atribuye la Fiscalía. Está convocada para este lunes que viene para la audiencia de imposición de medidas alternativas a la prisión. Creo que hoy no se presentó en la Fiscalía, o no sé si se presentó y no declaró, pero fue citada por la fiscal Ariela Chaparro. Don Luis, por suerte lograste sobrevivir a este ataque. Podés contar la historia como se dice. Ya pasó más de un año. Hoy tu vida, de hecho, esto cambió totalmente tu vida aquí en nuestro país, ¿verdad?
Sí, no, indudable que lógicamente la vida uno cuando se te presenta de golpe con una alternativa que no tienes prevista, indudablemente tienes que adaptarla y aceptarla como es. Cuesta un poco aceptarla y adaptarse a eso, pero realmente es la realidad triste que uno tiene que aceptarla, adaptar su vida y continuar adelante, digamos, con su actividad y llenar los tiempos con cosas que te gratifiquen y que te hagan sentir mejor, te hagan sentir bien. ¿Qué esperás que de la justicia que como resultado, digamos, de este proceso? Yo normalmente espero de que la justicia, obviamente, que en parte se ve, digamos, empañada porque dos funcionarios judiciales de una cierta envergadura dentro de la justicia claro, se ven involucrados en un crimen sangriento y horrible. Entonces pienso de que la justicia por lo menos que le dé para pensar, que se sientan identificados con dos personajes que están dentro de ellos y que les sirva para meditar y dar, digamos, un veredicto, digamos, de lo más correcto que existe dentro de las máximas penas que estipule el Código Penal, que no existan, digamos, chicanas ni tampoco elementos que lleven, digamos, a eludir esa justicia, porque pienso que un funcionario que hace justicia al ver que gente que son conocedores de la justicia están cometiendo delitos de ese tipo, pienso de que es terrible como para poder no identificarse y tomar una decisión veraz. Después de todo este tiempo que ha transcurrido, ¿usted no llegó a hablar con el Marcelo? ¿Con Marcelo? ¿Le pidió explicaciones? No, normalmente yo nunca tuve oportunidad de conversar con él. Creo que después de todo este tiempo lo habré visto una sola vez, que fue en un citatorio para la parte del juicio de sucesión. Entonces, pero en ninguna oportunidad lo he visto más. No creo que él tenga la entereza para pedir perdón, porque ni siquiera ha reconocido de que él fue culpable del hecho. Entonces creo que por mí, obviamente, ya que las cosas en la vida no pueden cambiar, nada va a volver, digamos, a su origen. Creo que no tendría problema en perdonarle, problema en escucharle, y problema, realmente no tendría ningún problema de ese tipo, porque nada hará cambiar. Solamente creo que lo único que puede cambiar es que la persona reconozca que se es culpable de lo que ha hecho. El mismo día 8 de octubre, cuando se cumplió el año de la muerte de mi esposa, yo quise intentar ir a conversar con la esposa de él, con la señora Analia Miyazaki. Fui hasta su casa no porque quise, sino que sentí un deseo, como una orden a querer conversar con ella. Me recuerdo que iba a casa y en forma intempestiva mi vehículo lo desvié hacia su casa y quise ir hacia allá. Estuve en su casa, toqué su timbre, estuve 30 minutos tocando las manos, no apareció nadie. Simplemente quería también conversar con ella para hacerle notar de que realmente la persona que se siente involucrada, que reconozca sus responsabilidades, que sea capaz de, digamos, de decir las cosas como fueron, que no oculte, porque realmente la justicia va descubriendo una cosa tras otra, así como obviamente todas esas pericias informáticas donde aparecieron esos mensajes. Yo estuve mucho tiempo detrás de eso, hasta el último momento, yo ya casi prácticamente 8 meses detrás de esa pericia, porque algo intuía que en esos teléfonos podía haber algo. Mucho perseguí, mucho busqué, mucho y perseguí a mi abogado, al juez, a la fiscal, para que esas pruebas se llevaran a cabo. Finalmente, 2 o 3 días antes de que se cerrara la investigación, aparecieron los informes. Y al leer esos informes, yo me recuerdo que me la pasé una noche leyendo y quedé muy sorprendido al encontrar, digamos, esos mensajes que ella me enviaba, porque yo había percibido que ellos habían tenido un intercambio de mensajes solamente a través de los reportes de Telecel, porque en Telecel aparecía que los teléfonos de ella y de él habían cursado
2 mensajes 2 minutos antes que él pasara a buscarme a la facultad. Pero obviamente yo no sabía el contenido. Pero eso me daba la tranquilidad de que ella estaba mintiendo, porque había declarado que ella durmió desde las 8 de la noche hasta las 11:30 de la noche, que despertó con el ruido de la sirena. Entonces eso contraponía su declaración, el hecho de ver que a las 22:38 ella estaba enviando mensajes de texto a su esposo. Entonces, por eso... ¿Recuerda algún mensaje que le llamó la atención? Sí, el mensaje que específicamente ella le mandó es que dice: prométeme que no le harás a Luis lo mismo por mí y por mi hijo. Entonces con eso ella... O sea, le pedía a su marido, a Marcelo, que no te hiciera lo mismo. Obviamente que le había hecho a su nuera, a su suegra o a su madre. Entonces eso me da la impresión de que o ella vio o escuchó realmente todo el drama que ocurrió en su hogar, habrá escuchado simplemente todos los detalles, de manera tal que el hecho de que le haya pedido eso a su esposo porque ella sintió realmente lo horrible de lo que había ocurrido y no quería que esa misma situación horrenda la hiciera conmigo. Entonces eso es lo que dejaba entrever su mensaje que él no leyó, porque en el reporte dice que no fue leído. Entonces obviamente él tenía una decisión, tenía una convicción de lo que iba a hacer y ya no iba a echar pies atrás. ¿El trabajo de la Fiscalía cómo lo evalúa, por último, don Luis? Sí, creo que la fiscala, digamos, ha adoptado muy buena posición, ha trabajado muy bien. Lógicamente yo entiendo que las cosas no se pueden mover más rápido porque tienen muchos casos, ellos tienen cientos de casos, entonces cada uno que se ve afectado tiene que tratar de cooperar, hacer de investigador, empujar y ayudarles a ellos en lo que sea, los informes, retirar, que fue lo que hice yo durante todos ese años, empujar, pedir los informes, ir a los departamentos jurídicos de las compañías celulares, retirar los informes, a darle celeridad a todo y simplificar el trabajo a la Fiscalía. Bueno, ¿algún comentario final que quiera realizar, don Luis, agradeciendo su atención? Y bueno, no va a ser fácil sin duda volver a revivir, rememorar todo eso, ¿verdad? Sí, no, indudable que no es fácil. Yo simplemente lo único que quiero manifestar es que por lo menos se haga la justicia adecuada, que todas las personas que se vean involucradas en este hecho, obviamente que sean colocados en los lugares que les corresponda y que la justicia actúe, digamos, adecuadamente. Y creo que una vez que se dé esa situación, obviamente creo que mi función, digamos, por la cual yo siempre he creído, por la cual he quedado vivo, es simplemente para cooperar, ayudar a que se haga la justicia entre los hombres, y es simplemente lo que he hecho durante todo este año, cooperar para que esa justicia sea clara, sea justa y sea adecuada. Gracias. Luis Edgardo Aguillón, repito, él es de nacionalidad chilena, pero naturalizado ya como paraguayo también. Mantuvo 15 años de matrimonio con la abogada Graciela Fuster, quien, repetimos, hace un año, poco más de un año, fue brutalmente asesinada, según la Fiscalía, por su propio hijo, el también abogado Marcelo Fuster, que está recluido en Tacungo. Fiscal en su momento. Sí, defensor público. Defensor público, perdón. Sí, señor.